¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué realmente separa a los ganadores de los perdedores? No estamos hablando solo de suerte o talento. La verdad es que, en un mundo donde todos tienen acceso a las mismas oportunidades, lo que marca la diferencia es una cosa simple pero poderosa: el coraje de seguir adelante cuando todos a tu alrededor están desistiendo. Pero, ¿cómo saber si tienes ese coraje? Y lo más importante, ¿cómo transformarlo en resultados reales? Porque, seamos sinceros, no sirve de nada solo soñar. Si no actúas, lo único que queda es la frustración. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Era un día común en el supermercado, pero para Manuela, cada movimiento en el pasillo parecía cargar un peso extra. Empujaba el carrito de compras con una ligereza casi imperceptible, pero sus ojos estaban fijos en la lista que sostenía en sus manos, comprobando mentalmente si todo estaba allí. El supermercado estaba lejos de estar lleno, lo que facilitaba sus pasos rápidos entre las estanterías. Pero mientras tomaba los productos, su mente no dejaba de hacer cálculos: cuánto gastaría, cuánto quedaría, si el dinero sería suficiente para el mes que se acercaba. Era un juego de cuentas, cada centavo importaba, porque el salario de Manuela era catastrófico, insuficiente para cubrir las necesidades básicas de su familia. Ya sabía que tendría que recortar costos, no había espacio para extravagancias. Aún así, no podía resistir la tentación de consentir a sus hijos de vez en cuando. Ellos no tenían culpa de la difícil situación. Con el carrito lleno y el corazón apretado, Manuela se dirigió a la caja, sin saber lo que le esperaba. El beep del escáner sonó, y Manuela sintió un escalofrío en la espalda. El total apareció en la pantalla frente a ella, y a medida que cada número subía, su pecho se apretaba un poco más. Miró los productos en el carrito, ya comenzando a calcular mentalmente lo que podría dejar atrás. El total estaba mucho más alto de lo que esperaba. Sabía que no podría pagar todo, pero ni siquiera quería imaginar la reacción de sus hijos si salía de allí sin algunos de los artículos que más deseaban. La mujer detrás de ella en la fila comenzó a toser suavemente, y Manuela se sintió sin salida. Con la respiración un poco más agitada, entregó la tarjeta, sintiendo los dedos fríos, rezando para que pasara. Pero el sonido de la caja al intentar procesar el pago no fue el esperado. Lo siento, la tarjeta fue rechazada sonó como una sentencia de muerte para ese momento. La tensión aumentó en el aire, y las miradas comenzaron a centrarse en ella. Forzó una sonrisa nerviosa mientras comenzaba a buscar algo en su bolso, tal vez otra tarjeta o alguna forma de solucionar el impasse. Pero su mente estaba confundida. No tenía otra tarjeta. ¿Y la vergüenza? La vergüenza la engulló por completo. ¿Qué hacer ahora? El sonido de unos pasos acercándose la hizo levantar la cabeza. La mujer detrás de ella, que había tosido, ahora se acercaba con una mirada amable, pero también llena de una curiosidad que Manuela odiaba. Sabía lo que estaba a punto de suceder. ¿Necesitas ayuda? La pregunta fue suave, pero la expresión en los ojos de la mujer delataba la necesidad de una respuesta. Manuela tragó saliva, el peso de la situación se hacía aún más evidente. Sus hijos estaban allí, al final del pasillo, con los ojos fijos en ella, probablemente sin entender lo que estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el aire. Trataba de disimular, pero no había forma. La caja aún mostraba el error de pago, y ya no podía seguir allí, expuesta. Miró los productos en el carrito, los juguetes, los alimentos, la ropa que su hijo necesitaba. Todo era una necesidad para ellos, pero el dinero parecía un sueño lejano. Yo, no puedo pagar todo, dijo Manuela, con la voz temblorosa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No quería ser esa madre, la que fallaba en lo que debía ser lo más simple, proveer para su familia. La mujer detrás de ella, sin dudar, tomó un artículo del carrito, el más caro, y lo puso en su propia cesta. Yo pago este.
Está bien, dijo, con una sonrisa tranquila, sin juicio, como si fuera el gesto más natural del mundo. Manuela no sabía si sentirse aliviada o aún más avergonzada. Balbuceó un gracias casi inaudible, pero el calor de la bondad de esa mujer comenzó a derretir la frialdad de la situación, aunque la vergüenza seguía presente. Sintió una oleada de gratitud mezclada con una sensación amarga de impotencia. Pero, por ahora, no había más que hacer más que salir de allí, con el corazón apretado, pero al menos con un poco de dignidad restaurada. Manuela apenas pudo mirar a sus hijos mientras salían del supermercado. El peso de todo parecía más difícil de cargar ahora. El sonido del carrito de compras empujado por ella resonaba en el asfalto de la acera, mientras sus hijos, callados, la seguían de cerca, con la mirada fija en el suelo. El clima estaba caluroso, como si el calor de la tarde intensificara aún más el peso que sentía. Cuando llegó a la esquina, una voz familiar la interrumpió. Manuela, hola. ¿Todo bien por allá? Miró hacia el lado, y allí estaba André, el esposo de su amiga Elena. Siempre había sido amable, pero ahora, con esa expresión de preocupación en los ojos, no sabía qué hacer. Él estaba frente a ella, sosteniendo una carpeta de trabajo, y al fondo, podía ver a Elena, con la mirada fija, observando la escena. Hola, ¿todo bien?, dijo Manuela, intentando sonreír, pero sin mucho éxito. No podía esconder el cansancio en su voz, la inseguridad. André, al notar el malestar de ella, dio un paso al frente. ¿Cómo estás? ¿Te ves cansada? ¿Puedo ayudarte con algo? Parecía genuino, pero eso solo hizo que el pecho de Manuela se apretara aún más. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta, la verdad sobre su situación, el miedo a parecer incompetente, una mujer que ni siquiera podía darles una vida digna a sus hijos. No, no hace falta, está todo bien. Intentó ser firme, pero la voz le falló nuevamente. André, al notar la debilidad en el tono de Manuela, dudó por un instante y, en un gesto que la dejó sin palabras, abrió la carpeta que llevaba. De ahí sacó un sobre. Elena me pidió que te entregara esto. Es una ayuda para lo que necesites. Solo tómalo, Manuela, por favor. Era dinero. Una cantidad considerable, más de lo que imaginaba en ese momento. La vergüenza subió por su espina dorsal. Sintió el rostro arder. No sabía cómo reaccionar. Yo, no puedo aceptarlo. Intentó alejarse, pero sus hijos la miraron, con los ojos llenos de curiosidad, y una de las niñas, con la inocencia de quien no entiende, preguntó. Mamá, ¿qué es eso? ¿Es para nosotros? Esas palabras hicieron que Manuela se detuviera, y por un momento, todo pareció calmarse. Miró a la pequeña y, con los ojos llenos de lágrimas, pensó en el futuro incierto, en la lucha diaria, en la esperanza de que algún día podría devolver todo aquello. Es para nosotros, sí. Miró a André, aceptando, aunque su orgullo doliera. Gracias, de verdad. Andrés sonrió sinceramente y, antes de irse, dijo suavemente, no hace falta agradecer. A veces, la ayuda viene de donde menos lo esperas. Lo observó mientras se alejaba, el corazón apretado, pero también un poco más liviano. Manuela sintió el peso del sobre en las manos, como si hubiera recibido algo imposible de devolver. La pequeña cantidad de dinero parecía un faro de esperanza, pero también traía consigo una carga de vergüenza que no sabía cómo cargar. Sus hijos, aún callados, la miraban con una expresión mixta de curiosidad e inseguridad, como si supieran que algo grande estaba sucediendo, pero no pudieran entender qué. Quería abrazarlos, decirles que todo estaría bien, que pronto no necesitarían depender de nadie, que su vida sería diferente. Pero el vacío, el peso, la incertidumbre, todo eso la ahogaba. Con un suspiro profundo, guardó el sobre en la bolsa y, sin decir nada más, comenzó a caminar hacia su casa. Sus hijos,
Aún sin comprender completamente la situación, la siguieron en silencio, caminando un poco más lento de lo normal, tal vez, también absorbiendo la tensión en el aire. Al llegar a casa, la puerta crujió al abrirse, y el olor a polvo y a cosas viejas invadió el ambiente. El pequeño departamento parecía aún más estrecho de lo usual. Manuela miró a sus hijos, que se esparcían por la sala, y sintió la responsabilidad pesada sobre sus hombros. Ellos merecían más. Mucho más. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo suficiente para que tuvieran la oportunidad de una vida mejor. Fue cuando sonó el teléfono. El sonido estridente que cortó el silencio de la casa fue como un golpe. Ella dudó por un momento, sin querer contestar, pero el número en la pantalla hizo que su corazón latiera más rápido. Era del banco. Con un suspiro, Manuela contestó, y la voz fría del atendente al otro lado de la línea solo empeoró la sensación de angustia que ya la invadía. Señora Manuela, nos estamos comunicando para informarle que el próximo pago de su préstamo vence pronto. Le recordamos que, en caso de no realizar el pago, su nombre será incluido en el registro de morosos. Ella se encogió, con la garganta apretada. Un préstamo. Una deuda más acumulándose. Un peso, que parecía no tener fin. Sí, lo sé. Intentó controlar su voz, pero no pudo esconder el tono derrotado. Es importante regularizar la situación lo antes posible, señora Manuela. De lo contrario, se aplicarán sanciones. La conversación fue breve, y la sensación de desesperación se apoderó de ella. ¿Cómo lo haría? ¿De dónde vendría el dinero? ¿Qué pasaría con su casa, con los niños? Colgó el teléfono con una sensación de impotencia y se quedó de pie unos minutos en medio de la sala, sin saber a dónde mirar. El silencio de la casa ahora parecía un peso enorme, como si todas las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. Fue entonces cuando su hija mayor se acercó, sin palabras, y simplemente la abrazó. El gesto tan simple, pero lleno de amor, hizo que Manuela se rindiera a ese cariño, al consuelo silencioso de un abrazo que decía más que cualquier palabra. Respiró profundo, sintiendo la vida volviendo a ella. Tal vez eso era lo que necesitaba, más que dinero, más que cualquier cosa material, necesitaba el amor de sus hijos, su fuerza. Y, a pesar de todo, en ese momento, sintió que aún había una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo, para luchar una vez más. No sabía cómo, pero no podía rendirse. No ahora. Los días siguientes fueron un borrón. Manuela despertaba cada mañana con la sensación de que estaba en una carrera contra el tiempo, tratando de hacer malabares con todas sus responsabilidades mientras el peso de las deudas aumentaba. La llamada del banco seguía resonando en su mente, y la presión crecía con cada día que pasaba sin solución. Trataba de mantener la calma, de creer que algo cambiaría, pero las puertas parecían cerrarse siempre cuando más las necesitaba. Esa mañana en particular, mientras preparaba el café para los niños, sintió el peso de su vida sobre sus hombros. Los niños estaban en la sala, jugando entre ellos, pero Manuela sabía que algo no estaba bien. Algo que no lograba expresar con palabras, pero que la inquietaba con cada mirada furtiva que les lanzaba. Como una sombra que nunca la abandonaba, la duda sobre si estaba haciendo lo suficiente para mantenerlos seguros y felices parecía más grande que nunca. El café aún estaba a la mitad cuando escuchó un golpe en la puerta. No esperaba a nadie. Un escalofrío recorrió su espalda mientras caminaba lentamente hacia la entrada. Al abrir, encontró a un hombre de apariencia común, vestido con un traje gris y con una carpeta en las manos. Se presentó como agente de cobranza. Señora Manuela, vengo en nombre del banco, comenzó, con voz formal e impersonal, informarle que el pago de su deuda no se ha realizado y, por lo tanto, estamos iniciando un proceso de embargo de su propiedad. Si no hay regularización, tomaremos las medidas legales necesarias. Las palabras,
duras y secas, cayeron sobre Manuela como un golpe. No podía creerlo. ¿Qué haría ahora? La casa. La casa donde sus hijos crecerían. No podía perder eso, no podía. El desespero creció dentro de ella, como una tormenta que amenazaba con apoderarse de su cuerpo. Pero, al mirar a los niños en la sala, jugando sin preocupaciones, algo más la sostuvo. No, no podía dejar que la situación los afectara. No frente a ellos. Yo, necesito más tiempo, intentó argumentar Manuela, con la voz tensa. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Yo, estoy intentando conseguir el dinero. El agente la miró con una expresión impasible, sin mostrar ninguna señal de compasión. Lo entiendo, señora, pero el banco tiene políticas que deben seguirse. El plazo ha vencido. Manuela sintió cómo sus fuerzas se desvanecían. Miró sus manos, sintiendo la frialdad de la realidad, y fue en ese momento cuando algo en su interior cambió. No iba a ser allí donde terminaría. No en ese momento. No frente a los niños. Con los ojos fijos en el agente, respiró profundamente, tragó el miedo y, con un esfuerzo monumental, dijo. Lo entiendo. Pero no será así. No me voy a rendir. Aún tengo opciones. El hombre la miró, aparentemente sin comprender. Pero antes de que pudiera responder, ella cerró la puerta con firmeza, sin esperar nada más. Su corazón seguía latiendo rápidamente, pero sabía que debía actuar, y pronto. Allí, frente a todo, con la casa que podría ser embargada en cualquier momento, con las deudas acumulándose, tomó una decisión. No importaba cuán difícil fuera, ni cuánto tuviera que luchar. Estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para garantizar un futuro mejor para sus hijos. Tal vez el camino fuera arduo, tal vez tuviera que renunciar a muchas cosas en el proceso, pero no sería esa puerta cerrada, ni ese agente, los que la harían rendirse. Miró a los hijos en la sala y, por primera vez en semanas, una ligera sonrisa apareció en su rostro. Era la sonrisa de una madre decidida. Una madre que, aún frente al mayor desafío de su vida, encontraba fuerzas para seguir luchando. Y así seguiría, con los hijos a su lado, con el coraje renovado, con la esperanza de que, por más difícil que fuera, la lucha valdría la pena. Los días siguientes pasaron como una niebla turbia y pesada, pero Manuela, ahora más decidida, buscó maneras de reorganizar su vida. Sabía que los recursos eran escasos, que el tiempo corría en su contra, pero también sabía que el peor error sería no intentarlo. Era como una carrera en un laberinto, a cada esquina, surgía un nuevo obstáculo, pero se negaba a detenerse. Pasaba horas en Internet, revisando todas las opciones posibles para conseguir algo de dinero extra. Freelances, trabajos temporales, hasta vender cosas que ya no usaba. Cada centavo que conseguía era un hilo de esperanza. Cuando no lograba nada, la frustración la golpeaba fuerte, pero mantenía su mente enfocada. El trabajo que parecía más prometedor era un pequeño proyecto que podía hacer a través de una plataforma de freelances. Era el tipo de tarea que podría hacer en casa, cuando los niños estuvieran dormidos. Manuela sabía que la oportunidad no sería grande, pero era todo lo que tenía. Mientras tanto, las cartas de cobranza seguían llegando. El agente de cobranza, que aún rondaba su mente, ahora aparecía en forma de palabras duras en las correspondencias. Sabía que el tiempo realmente se estaba agotando. Ya no podía ocultar el nerviosismo, aunque trataba de no demostrarlo frente a los niños. Sabía que, a pesar de ser pequeños, ellos percibían los cambios sutiles en su comportamiento. Pero no quería que vieran el dolor en sus ojos. Una noche, después de acostar a los niños, se sentó a la mesa de la cocina. El espacio estaba silencioso, excepto por el sonido del reloj en la pared. Miró la computadora, pero la pantalla parecía en blanco, el cursor parpadeando impacientemente, como burlándose de su intento de concentración.
De repente, sonó el teléfono. Era el número del banco. Con la mano temblorosa, contestó. Era lo último que quería, pero sabía que no podía ignorarlo. Señora Manuela, dijo la voz del otro lado de la línea, formal y sin emoción, le informamos que el plazo para regularizar su situación se ha extendido hasta el final de esta semana. De no ser así, tomaremos las medidas legales necesarias. ¿Qué significaba eso? Una semana más, solo una más. Pero sabía que eso no era suficiente. Era demasiado tiempo. Una semana más podría ser la diferencia entre salvar su casa o perderlo todo. ¿Qué haría? Fue entonces cuando la luz, casi como una última esperanza, apareció. Recordó algo que había escuchado en una conversación con una amiga semanas antes, una especie de fondo de emergencia que las personas estaban utilizando para ayudar a familias en dificultades. Una pequeña organización que otorgaba préstamos con bajos intereses, o incluso sin intereses. Manuela no sabía cuánto podría ayudar, pero estaba dispuesta a intentarlo. La única opción era probar una vez más, aunque eso significara más riesgo, más pasos a ciegas. Ella tomó el teléfono y, con el corazón latiendo fuerte, hizo la llamada. Después de unos minutos de conversación, le informaron que su solicitud sería evaluada, y que la respuesta llegaría al final de la semana. Una semana más. Pero al menos, ahora, tenía un plan. Colgó el teléfono y, por primera vez en muchos días, se permitió respirar hondo. El peso no había desaparecido, pero sentía que, tal vez, finalmente estaba encontrando una forma de enfrentarlo. Ahora, lo que faltaba era creer que la respuesta llegaría a tiempo, y que la suerte, o el trabajo arduo, finalmente harían que la balanza se inclinara a su favor. El reloj siguió marcando el tiempo, pero Manuela sabía que, a partir de ese momento, haría todo lo posible para mantener su casa. Para cumplir la promesa que le había hecho a sus hijos. No había otra opción. La noche que siguió a esa llamada fue una de las más largas que Manuela había vivido. Los minutos parecían arrastrarse. Ella sentada en la sala, los ojos fijos en el teléfono, esperando una respuesta. Su mente vagaba entre las posibilidades. ¿Qué pasaría si le rechazaban el préstamo? ¿Y si el plazo del banco se agotaba antes de conseguir la ayuda necesaria? Era una danza constante entre la esperanza y el desespero. Pero el día amaneció con algo inesperado, la respuesta. El teléfono sonó. Miró la pantalla, el corazón acelerado. El número era desconocido, pero sabía que era la llamada que podría cambiarlo todo. Con el aliento suspendido, contestó. Señora Manuela. La voz al otro lado de la línea estaba calma, casi amable, y eso hizo que su pecho se apretara. Tenemos buenas noticias. Su solicitud ha sido aprobada. El crédito ha sido liberado, y ya podemos transferir la cantidad necesaria a su cuenta. El proceso debe completarse en las próximas 24 horas. Ella permaneció en silencio durante unos segundos. No podía procesar completamente la noticia. Por un momento, lo único que escuchó fue el sonido de su respiración acelerada. Finalmente, las palabras llegaron, aunque un poco entrecortadas. Entonces, ¿realmente puedo salvar la casa? Sí. Puede. Todo está resuelto. La voz fue firme, con un tono de certeza que Manuela aún estaba tratando de creer. Solo recuerde que este es un préstamo a corto plazo, y el pago comenzará dentro de 3 meses, pero lo más importante ahora es que su casa está segura. Sintió una ola de alivio inundar su cuerpo. No había forma de negar el peso que se levantaba de sus hombros, pero el cansancio no desaparecía por completo. Sabía que esta era una victoria, pero la batalla aún estaba lejos de ser ganada. El peso de la deuda no desaparecería, y aún tenía mucho por hacer. Pero, por ahora, Manuela podía respirar. Podía mirar a sus hijos y, al menos por un breve momento,
no sentir el peso del miedo constante de perderlo todo. Al final de esa tarde, cuando el sol ya se ponía y el cielo se pintaba de tonos naranjas y morados, se sentó a la mesa con los niños. Estaba agotada, sí, pero también sentía que algo en su espíritu había cambiado. Los niños, con su inocencia, le preguntaron si estaba bien, si la situación estaba resuelta. No dudó. Solo sonrió, una sonrisa genuina, y respondió. Sí, mis amores. Ahora está todo bien. Mamá lo logró. Y, mientras miraba en sus ojos, se dio cuenta de que lo que realmente importaba no eran los problemas financieros ni las deudas. Lo que importaba era la fe que tenía en su capacidad para luchar, para resistir. El amor que sentía por esos dos pequeños seres era lo que le daba fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Pero Manuela sabía que eso era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Había ganado una batalla, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, Manuela se sintió un poco más ligera, pero aún no había paz completa. Estaba la victoria sobre lo inmediato, la casa segura por ahora, pero el peso de las cuentas, de las deudas futuras, seguía allí. Y pronto, la realidad volvió a hacerse presente. El plazo de 3 meses que tenía hasta el primer pago del préstamo parecía lejano, pero no lo suficiente. La presión de gestionar lo que ya tenía en sus manos aumentaba cada mañana. Sin embargo, una pequeña chispa de esperanza se encendió cuando se enteró de la posibilidad de renegociar la deuda. Lo escuchó en una conversación en el trabajo, una de sus compañeras mencionando una alternativa que nunca había considerado, una consultoría financiera. Al principio, Manuela dudó. Sabía que el costo sería un sacrificio, pero los riesgos de no intentar una solución para el futuro eran aún mayores. Así que hizo una llamada. La consultoría financiera prometió dar una respuesta al día siguiente. El suspense fue una nueva prueba para su paciencia. Mientras tanto, se organizaba como podía. Intentaba, como siempre, dar lo mejor de sí misma para los niños, equilibrando las tareas cotidianas y el constante pensamiento de cómo resolver su situación. Pero el teléfono no paraba de sonar, cobros, notificaciones, promesas de nuevas deudas. Todo se acumulaba y la ansiedad aumentaba. Finalmente, la respuesta. La consultoría financiera llamó. Manuela sintió su corazón acelerarse, el peso de la conversación en la punta de su lengua. La mujer al otro lado de la línea hablaba con una calma que contrastaba con los nervios de Manuela, y comenzó a explicarle lo que se podría hacer. Había posibilidades de reestructurar los pagos, reducir las tasas de interés e incluso extender el plazo del préstamo para aliviar los primeros meses. Era un salvavidas, una oportunidad que no podía dejar escapar. Pero ella sabía que no solo se trataba de eso. No sería solo una cuestión de plazos o números, también era la confianza. Necesitaba levantarse y encontrar un nuevo equilibrio. Las soluciones eran prometedoras, pero Manuela también tenía la sensación de que su vida sería marcada por un cambio significativo. Había aprendido a lidiar con el caos financiero, pero lo más importante era cómo la experiencia la había transformado. Sabía que, aunque el futuro aún fuera un camino lleno de desafíos, se había vuelto más fuerte, más resiliente. Mientras terminaba la conversación, la consultoría detallaba los próximos pasos, y Manuela sintió un nuevo aliento. Era como si una nueva oportunidad se le estuviera ofreciendo, una oportunidad que debía aprovechar con toda la fuerza que le quedaba. Agradeció y colgó, con una sensación mixta de alivio y tensión. Era un nuevo comienzo, una nueva estrategia para continuar en la lucha. Y, al final de ese día, cuando los niños ya dormían, Manuela se sentó en la mesa, sola, mirando la casa que había logrado salvar. El peso seguía ahí, pero su determinación también se había renovado. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo,
creía realmente que lograría superar todo. En los días que siguieron, Manuela se dedicó con empeño al nuevo plan. A cada paso, sentía que estaba ganando más control sobre su vida financiera, pero la verdad es que el peso de la responsabilidad nunca desaparecía por completo. Cuando se hizo el primer pago reducido, una sensación de alivio temporal invadió su pecho, pero sabía que no podía relajarse. No podía permitirse olvidar las duras lecciones que había aprendido. La renovación de su espíritu de lucha también la llevó a buscar otras alternativas. Revisó su presupuesto, recortó aún más los lujos y comenzó a estudiar otras formas de aumentar sus ingresos. El trabajo ya le exigía el máximo de su tiempo, pero se vio obligada a encontrar maneras de ser aún más eficiente y creativa. Vio una oportunidad de tomar algunos trabajos como freelance en su área de especialización, y con eso, logró darle un respiro adicional a su apretado presupuesto. A medida que pasaba el tiempo, Manuela no solo se estaba ajustando al nuevo normal, se estaba fortaleciendo. Sin embargo, lo que más la desafiaba era equilibrar todo esto con los hijos. Sentía que la responsabilidad con el trabajo y las finanzas a menudo la distanciaba de ellos, aunque siempre se aseguraba de estar presente en las pequeñas cosas cotidianas. Por la noche, antes de dormir, los observaba, todavía tan pequeños, y trataba de recordar que, por más difícil que fuera, todo eso lo hacía por ellos. El deseo de ofrecerles un futuro más estable y menos incierto la motivaba a seguir adelante. Fue entonces que, una tarde en que el trabajo parecía estar tomando todo su tiempo, recibió una llamada que la hizo detenerse por un momento. Era un posible cliente para el servicio freelance que estaba ofreciendo, un proyecto grande, una oportunidad que, si tenía éxito, podría traer más estabilidad y permitirle hacer una pausa. Aceptó el desafío sin dudar, incluso con el corazón acelerado. El trabajo exigía más de lo que ella imaginaba, pero para Manuela, era una oportunidad que no podía dejar escapar. Como siempre, dio lo mejor de sí misma, estudió cada detalle y puso su corazón y dedicación en ello. Y, cuando entregó el proyecto, la respuesta fue positiva. No solo el pago fue satisfactorio, sino que el cliente la elogió por su profesionalismo, y pronto se vio recibiendo más propuestas. Esa sensación de progreso, de ver el resultado de su esfuerzo, fue gratificante. Con cada éxito, se sentía más capaz, más preparada para los desafíos que aún estaban por venir. Sabía que el camino seguiría siendo arduo, pero cada día estaba más lejos del desespero que una vez la envolvió, más cerca de su propia reinvención. Pero, a pesar de las victorias, Manuela sabía que la estabilidad aún era un horizonte lejano. Se había convertido en una experta en ajustarse, en lidiar con imprevistos y vivir con lo que tenía, pero la ansiedad seguía siendo su sombra, una presencia silenciosa que nunca se apartaba del todo. En algunos días, el cansancio físico y emocional se volvía casi insoportable. Sentía el peso de las responsabilidades, no solo como profesional, sino también como madre, hija, amiga. Cada faceta de su vida requería su atención, y el equilibrio se sentía cada vez más frágil. Un fin de semana, decidió que necesitaba una pausa, aunque fuera por unas horas. Tomó a sus hijos, preparó un refrigerio y los llevó al parque. El sol brillaba, y las risas de ellos, el viento fresco y el olor a césped recién cortado trajeron un alivio inesperado a su mente. Manuela se dio cuenta de lo bien que le hacía el simple hecho de estar presente, sin preocuparse por plazos o cifras. Ahí, en el parque, con los niños corriendo a su alrededor, pudo reconectarse con lo que realmente importaba. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el mundo exterior volviera a llamarla. Al regresar a casa, su celular sonaba con mensajes de trabajo y del banco, y la realidad de su rutina volvió a invadir su mente con fuerza. Pero algo había cambiado ese día. Ya no se sentía perdida en la lucha. Había encontrado un pequeño refugio, un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, había momentos de ligereza y belleza.
Esos pequeños momentos comenzaron a volverse cada vez más importantes. Manuela empezó a dedicar más tiempo a cuidarse a sí misma, a alejarse del ritmo frenético de las obligaciones diarias, por más difícil que fuera. Esto no significaba que los problemas se hubieran esfumado, pero aprendió a navegar a través de ellos con más calma, más claridad. Cada nuevo proyecto que asumía, cada nuevo pago que recibía, se convertía en una victoria mayor que la anterior. No porque los números finalmente estuvieran equilibrados, sino porque ahora sabía que la verdadera lucha no era contra las deudas, sino contra su propio miedo, contra la sensación de que siempre estaría al borde del abismo. Y, a medida que el tiempo pasaba, lo que comenzó como un desafío sobrevivió, se transformó. El miedo al fracaso seguía allí, pero ya no dominaba sus días. Manuela sentía que, por más difícil que fuera, había algo más fuerte en su interior. Había comenzado a escribir su historia, y con cada página que pasaba, se volvía más fuerte, más capaz. Incluso cuando los obstáculos surgían, sabía que podría enfrentarlos. Después de todo, ya no estaba sola en la lucha. Había aprendido que, por más turbulento que fuera el camino, tenía todo lo necesario para seguir adelante. A medida que avanzaba el tiempo, Manuela se vio cada vez más inmersa en su rutina transformada. Había aprendido a respirar más profundo, a desacelerar, a equilibrar sus responsabilidades con los pequeños momentos de placer y descanso. Sin embargo, persistía una duda, una sombra que la acompañaba en silencio. ¿Estaba realmente en control de su vida o solo adaptándose a las circunstancias? Fue en una reunión de trabajo, mientras discutía con su equipo los próximos pasos para expandir su negocio, que la cuestión surgió de nuevo. Estaban planeando un cambio estratégico importante, un cambio que requeriría inversiones significativas y una confianza inquebrantable en el futuro. Durante la conversación, uno de sus socios planteó un punto que la hizo pensar profundamente. Manuela, sabemos que esta es una gran oportunidad, pero no podemos ignorar los riesgos. Ya hemos enfrentado tantas dificultades hasta aquí. ¿Qué nos garantiza que esto no sea solo otro paso hacia el abismo? Esas palabras resonaron en su mente durante días. Aunque la visión de su socio era pragmática, algo dentro de ella sabía que no estaba equivocada. Las incertidumbres seguían siendo palpables, y, a pesar de su crecimiento y aprendizaje, la sensación de estar flotando en un mar turbulento no desapareció por completo. Sin embargo, en ese momento, Manuela se dio cuenta de algo fundamental. No necesitaba garantías absolutas para seguir adelante. El control no significaba eliminar los riesgos o las incertidumbres, sino la capacidad de continuar, incluso cuando las aguas estuvieran agitadas. Sabía que el cambio de rumbo era arriesgado, pero también sabía que la estagnación era una posibilidad aún más peligrosa. El miedo al fracaso no podía paralizarla. En los días siguientes, se concentró en crear una visión clara del futuro, una visión que fuera suya, que fuera auténtica, no basada solo en cifras y resultados, sino también en sus convicciones y pasiones. Sintió la necesidad de alinear sus decisiones con algo más grande que el negocio mismo, el deseo de hacer la diferencia, de impactar positivamente a las personas a su alrededor. Ya no se trataba de ganar o perder, se trataba de un compromiso con su propósito. Entonces, tomó una decisión. Optó por seguir adelante, a pesar de los riesgos. Invertiría en la expansión, pero con más cautela, más estrategia. El objetivo no era evitar los desafíos, sino abrazarlos con una nueva mentalidad. En el fondo, sabía que el verdadero éxito estaba en el camino, no en el destino final. Mientras daba este nuevo paso, Manuela se sintió renovada. Estaba creando una nueva narrativa para su vida, una historia en la que la valentía y la vulnerabilidad coexistían, en la que el miedo solo era una señal de que estaba en el camino correcto. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de seguir preguntando, explorando y, sobre todo, creyendo en su capacidad para crecer, sin importar los obstáculos. Con esta nueva comprensión,
Se sintió más en paz consigo misma, más confiada en sus elecciones. Estaba lista para lo que viniera, sabiendo que, aunque el futuro fuera impredecible, ya no estaba sola en este camino. Lo que antes parecía un campo minado ahora se transformaba en un campo de posibilidades. En los meses siguientes, el cambio en la forma de pensar de Manuela también se reflejó en sus acciones. El negocio comenzó a crecer, pero lo más importante no fueron los números, sino que sintió una transformación profunda en su liderazgo. Su equipo se volvió más alineado, más confiado. Percibieron su nueva energía, su renovada confianza. Y lo más importante, comenzaron a confiar en ella de una manera que nunca antes lo habían hecho. Fue un día particularmente agitado en la oficina cuando recibió una propuesta inesperada. Un inversor de renombre, alguien con la reputación de transformar empresas y llevarlas a un nuevo nivel, estaba interesado en hablar con ella. Quería saber más sobre el negocio de Manuela, ver cómo sus visiones y planes estaban tomando forma. Al principio, la idea de involucrarse con inversores le causó algo de ansiedad. Recordaba lo que su socio había dicho meses atrás sobre los riesgos. El miedo a que le quitaran el control aún la perseguía. Pero, esta vez, había algo diferente. Sabía que esta oportunidad no era un fin, sino un nuevo comienzo. Era un momento crucial, una oportunidad de expandir sus horizontes y darle a su negocio la oportunidad de crecer más allá de lo que había imaginado. Durante la reunión, el inversor la sorprendió. No llegó con exigencias de control inmediato o cambios drásticos. Estaba interesado, sí, en el potencial de la empresa, pero también en el alineamiento de valores que Manuela demostraba en sus acciones y decisiones. Veo que no solo estás construyendo una empresa. Estás creando algo significativo, algo que va más allá de las ganancias. Eso es lo que creo que es el verdadero éxito. Las palabras del inversor sonaron como música para sus oídos. No era una validación vacía, sino el reconocimiento de un esfuerzo genuino. Para Manuela, eso fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Había aprendido a escucharse, a tomar decisiones basadas en sus propios principios. Y en ese momento, vio que había más personas en el mundo que compartían esa visión. A pesar de ello, la decisión no fue fácil. Sabía que esta asociación traería nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, y lo que había sido una libertad conquistada hasta entonces podría convertirse en un nuevo conjunto de expectativas. Pero, una vez más, Manuela no se dejó paralizar. Recordaba su compromiso con su propósito. Quería ver su negocio florecer, expandirse a nuevos mercados, generar un impacto aún mayor, pero sin perder lo que representaba para ella desde el inicio, la búsqueda de autenticidad, integridad y un trabajo que marcara la diferencia. Fue con una sensación de optimismo y cautela que aceptó la asociación, asegurándose de que el control sobre la misión de la empresa, la visión que tanto valoraba, permaneciera intacto. Había tomado su decisión. Ya no era el miedo al fracaso o al cambio lo que la guiaba, sino la confianza de que, mientras estuviera alineada con su propósito, cada paso dado sería el correcto, aunque desafiante. A lo largo de este nuevo capítulo, Manuela se permitió crecer no solo como empresaria, sino también como persona. Aprendió a delegar más, a confiar más en los demás, a aceptar que no necesitaba hacerlo todo sola. Las victorias eran compartidas, y los fracasos, igualmente. El equipo, ahora más fuerte y unido, también floreció. Se sentía más completa, más conectada con los demás, más integrada con el mundo a su alrededor. Y, mientras el negocio se expandía y las oportunidades surgían, Manuela sabía que el mayor logro aún era aquel que no podía medirse en números ni resultados. Era la satisfacción de estar creando algo real, algo con propósito. Algo que podría verdaderamente hacer la diferencia, tanto para ella como para los demás. Y, con cada nuevo logro, reafirmaba el compromiso que había hecho consigo misma, crecer, sí, pero nunca perder de vista lo que la motivaba desde el principio.
Con el tiempo, Manuela se vio inmersa en una rutina de decisiones estratégicas y constantes adaptaciones. El crecimiento del negocio trajo desafíos inéditos, pero también una sensación de logro innegable. Al mismo tiempo, había una leve presión por mantenerse innovadora y relevante en un mercado que siempre estaba cambiando. El inversor y su equipo estaban satisfechos con el avance de las cosas, pero Manuela sentía que había algo más profundo que necesitaba explorar. Fue durante una reunión con su equipo cuando tuvo una idea reveladora. Al discutir nuevos proyectos, se dio cuenta de que muchos de los colaboradores más jóvenes estaban sugiriendo ideas audaces y creativas, pero muchas de ellas eran rápidamente descartadas, pues parecían demasiado arriesgadas. Una cierta rigidez comenzaba a influir en las decisiones, algo que nunca quiso para la empresa. Era necesario equilibrar la innovación con la estructura, y Manuela sabía que tenía la visión para hacerlo, pero era esencial escuchar más. Quería que el equipo se sintiera tan protagonista del proyecto como ella misma. Fue entonces cuando tomó una decisión importante: convocar una serie de talleres internos, donde todos, desde los líderes hasta los pasantes, pudieran exponer sus ideas y visiones para el futuro de la empresa. Quería crear una cultura donde la creatividad no solo fuera bienvenida, sino fundamental para el éxito. En el primero de esos talleres, el ambiente fue transformador. Las personas, inicialmente aprensivas, comenzaron a compartir ideas, propuestas, e incluso críticas constructivas que hasta ese momento parecían ajenas al discurso habitual de productividad y ganancias. Era algo nuevo y desafiante para Manuela, pero se sintió renovada. Al darles a los demás la libertad de crear y expresarse, estaba, de alguna manera, liberando a la empresa de un ciclo repetitivo y predecible. Lo que más la impresionó fue el retorno inmediato de algunos colaboradores. La sensación de pertenencia es algo que nunca tuvimos antes, dijo una de las diseñadoras, emocionada, al final de uno de los encuentros. Para Manuela, esas palabras fueron el verdadero reflejo de su visión tomando forma. La empresa no solo estaba creciendo en términos financieros o de mercado, sino que estaba creando un ambiente de intercambio y colaboración genuina. Había cultivado algo que se alejaba de lo tradicional, un lugar donde la gente quería estar, donde se veía reflejada. Al mirar atrás, a la trayectoria de dudas, miedos y decisiones difíciles, Manuela entendió que la verdadera medida de su éxito nunca fue el tamaño de la empresa, sino la profundidad de las relaciones construidas a lo largo del camino. Cuando el equipo habló de pertenencia, supo que, en su corazón, había encontrado la verdadera clave del éxito: crear un espacio de confianza, respeto e innovación, donde el potencial de cada individuo pudiera florecer. A medida que pasaron los meses, el negocio se expandió aún más, pero ahora había algo diferente en el aire. No solo era el crecimiento en números. El verdadero impacto estaba en el compromiso de las personas, en la energía que surgía en las reuniones, en los proyectos que nacían de las ideas más improbables. Manuela sentía que el negocio ahora estaba, de hecho, viviendo su misión. Había encontrado el equilibrio, el verdadero significado de liderar, no solo comandar, sino inspirar. Y, al ver a su equipo comprometido, innovando y superándose cada día, Manuela sabía que el camino hacia el éxito sería siempre ese: un camino de evolución constante, de aprendizaje mutuo, y sobre todo, de autenticidad. Un viaje donde el objetivo no era solo ser más grande, sino ser mejores, juntos. A medida que el ambiente de colaboración e innovación tomaba forma, un nuevo desafío apareció en el horizonte: la expansión internacional. El crecimiento de la empresa se daba de manera sólida, y muchos mercados alrededor del mundo comenzaban a mirar con más interés el producto. Pero con esta expansión, también surgían innumerables preguntas por resolver. ¿Cómo adaptar la propuesta de la empresa a diferentes culturas y demandas regionales? ¿Cómo mantener la misma esencia y valores, mientras se ajustaban a las particularidades de cada nuevo mercado? Manuela sabía que este sería el examen definitivo.
Ya había superado muchos obstáculos en el pasado, pero la idea de entrar en mercados internacionales traía consigo un nuevo nivel de complejidad. La presión era palpable. Pero, en lugar de sucumbir al miedo de lo desconocido, decidió usarlo como una oportunidad para fortalecer la conexión con su equipo y con sus clientes. La confianza que había construido en su equipo y en la misión misma de la empresa sería la clave para superar lo que estaba por venir. Entonces, convocó una reunión estratégica con sus principales líderes. El enfoque no estaba solo en qué países serían los primeros en ser explorados, sino en cómo podían llevar la propuesta de la empresa de manera genuina y adaptada, sin perder su identidad. Sería un equilibrio delicado, mantener la autenticidad, respetar las particularidades culturales y, al mismo tiempo, expandirse. El proceso fue arduo, pero Manuela tenía una visión clara: la verdadera expansión no se trataba de conquistar mercados, sino de crear impacto. La idea de llevar la empresa fuera de las fronteras no era solo otra ronda de crecimiento, sino de dar voz a algo que, en el fondo, era global, porque resonaba con personas en cualquier lugar. El objetivo era conectar con las necesidades reales de los clientes, más que simplemente vender un producto o servicio. Mientras tanto, el equipo se fue preparando para la nueva fase. Durante los meses siguientes, comenzaron a surgir nuevos proyectos centrados en la investigación de mercados, ubicaciones para posibles oficinas y plataformas de comunicación. Muchos miembros del equipo, antes enfocados en el mercado local, se ofrecieron para viajes y nuevas áreas de trabajo, emocionados por las posibilidades que se abrían. El ambiente de colaboración era palpable, y el entusiasmo por explorar nuevas culturas y entender nuevos mercados hizo que cada persona sintiera que estaba participando en algo grandioso. Al ver a su equipo tan comprometido, Manuela supo que estaba lista para dar este gran paso. Quería que la empresa fuera más que una marca en expansión, quería que fuera un puente que conectara a las personas en torno a un propósito común, sin perder el toque personal que siempre había sido su diferencia. Finalmente, el primer país en recibir a la empresa fue un paso tímido, pero importante. Manuela y su equipo sabían que sería un proceso de aprendizaje continuo, una jornada de prueba y error, pero la confianza estaba allí, así como la disposición para hacer que sucediera. Tenían algo que nadie más tenía: la unión de un equipo fuerte, con propósito, creatividad y la audacia de soñar en grande. Y, con el tiempo, cada paso dado fue consolidando otro capítulo en la historia de la empresa. Manuela, con el apoyo incondicional de su equipo, sabía que la misión estaba lejos de concluirse. Con cada nuevo desafío, veía más claramente que el éxito de la empresa no se mediría en cifras de ventas o mercados conquistados, sino en la capacidad de su equipo de reinventarse, de crear soluciones innovadoras y de impactar la vida de las personas, sin importar dónde estuvieran. El impacto, ahora, no se limitaba al país donde estaban establecidos. Era algo que tocaba a personas de todo el mundo. Una verdadera revolución silenciosa que, poco a poco, ganaba el corazón de todos aquellos que creían que, cuando se trabaja con propósito y pasión, no hay límites para lo que se puede lograr. Y entonces, después de todo lo que hablamos, la pregunta que queda es: ¿realmente estás dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida? Porque, al final, lo único que separa a quienes alcanzarán sus objetivos de quienes quedarán en el camino es la decisión de actuar ahora. Lo que haces con las oportunidades que aparecen es lo que define tu futuro. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir pensando o vas a empezar a hacer la diferencia hoy mismo?